de una experiencia que habías tenido. Bueno, la voy a dejar ahí porque esa fue de alto calibre. Muy bien. Y tuve que hacer un movimiento que cuando lo hice, se detuvo todo aquel ambiente que había contra mi persona en un momento dado. O sea, tú, igual que este empleado, viviste una experiencia donde tuviste que usar el sistema para defenderte. Bueno, gente quiso usar el sistema para sacarme de la judicatura por mi fe. Wow. Y eso está escrito, eso no es... Wow. Eso yo tuve que empezar a esperar los momentos específicos para, ¿verdad? Quitarme el avispero de encima. Ajá. No usé una acción, yo me fui a lo que se llaman los satélites, yo me fui por encima, toqué la puerta en un momento dado de unas autoridades paralelas al gobierno de Puerto Rico, pasé una información y desde ese día se aclararon los cielos. Desde ese día fluí libremente. Ajá. De hecho, una persona se fue del sistema antes de tiempo, después de ese día. Y fluí libre, tranquilo. Uh-huh. Pero tuve que esperar el momento específico, usando una información específica para buscar, tocar la puerta, que pusieran los ojos sobre algo que estaba pasando allá adentro. Claro. Y era pura defensa tuya. Mi fe. No era que tú querías hacerle daño absolutamente a nadie. Enmendaron hasta los cánones. Ajá. Por ejemplo, yo me invitan a predicar, para darte el ejemplo, a la Plaza de Aguadilla. Y allá va una figura grande y bajando la cuesta un fin de semana para un compartir de sus amigos por allá. Y ve un letrero que dice, gran campaña evangelística con fulano de tal, el juez fulano de tal. Eso le molestaba. Wow. Porque eso le traía notoriedad a la rama. Pues la soplapotería llegaba, ¿verdad? Después de sus bacanales y sus cosas, llegaba un lunes, mira, yo vi esto, y tiraban la foto del cruzacalle, como si yo lo hubiera puesto allí. Pues mire, usted no le gusta, bájese en el carro, quita el cruzacalle. Ajá. Pero no me puedes privar de yo predicar el evangelio. Correcto. ¿Estás viendo? Sí. Eso no afecta a tu función de juez. No, mira lo que yo les dije en un momento dado a toda esta gente, pues hay 2 casos de eso allá adentro. Mire, mi notoriedad, como usted le llama, no le trae nada malo a la rama. Ahora un juez puede ir borracho, ajá, guiando por allá, por el norte de Puerto Rico, borracho, ajá, pero borracho, en un carro de la rama, ajá, atropella a una persona, lo deja debajo del carro atropellado. Alguien que llamaron se lleva al juez de allí, ajá, y la cosa se queda en el aire. Gracias a Dios que el tipo no se murió. Pero tú tienes un tipo allí atropellado debajo de un carro de la rama judicial. Wow. ¿A dónde tú crees que llegó ese caso? A nada. Eso no, esa fama es mala para la rama. Malísima. Es horrendo, pero ese no lo tocaron. Exacto. Pasó el tiempo, se jubiló, y entonces es que se investiga después que te jubila. Hay otros casos de juezas que usaron su poder para archivarse un boleto de tránsito, en serio. Wow. Y después que se pueden jubilar y que todo, porque dependiendo quién es el actor, son los resultados. Todo eso está en las decisiones del Tribunal Supremo, yo no le estoy trayendo nada. Pues entonces, esa notoriedad, ¿es mala o es buena? Mira, es mala. Es malísima. Ahora, si un juez va, como yo fui a la inmensa mayoría de las cárceles en Puerto Rico, activo como juez a dar conferencias, eso yo no lo publicaba ni tiraba un tweet ni nada de esas cosas de lo que yo hacía allá adentro. Pero puedes contar con una mano, Juan. Los jueces que tuvieron la babilla de ir adentro a hablarle a los muchachos, a llevarle un mensaje, a decirle que hay esperanza, que tú puedes tener un día malo, pero te puedes rehabilitar. No lo tiene. Exacto. No lo tiene. ¿Eso le trae decencia a la rama? Sí, no, pero como el tipo está en esa, tiene esos valores, vamos a sacarlo. Pues es demasiado importante, Jorge, porque tuviste que defenderte. Oficial jurídico ahora se tiene que defender y vienen otros que los derechos les pueden ser violados. Como gato boca arriba, y te voy a decir por qué. Porque todos los demás están mirándolo de lado y dicen, rayos, si yo tomo un taller y no pienso como el combo, me van a caer encima. Exacto. Tus oportunidades de empleo, los ascensos, los pasos, los méritos, todo eso, ajá, si viajas o no para Chicago a un taller, dependiendo de dónde estés y en qué combo tú andes. Exacto. Mira, acoso laboral es aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva, arbitraria, irrazonable y o caprichosa, verbal, escrita y o física,
de forma reiterada por parte del patrono, sus agentes, supervisores, empleados, ajena a los legítimos intereses de la empresa del patrono. Eso no es un legítimo interés de la empresa, o sea, de la rama judicial. Dice, no deseada por la persona que atenta contra sus derechos constitucionales tales como la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar, y a la protección del trabajador contra riesgos a la salud, su integridad personal en el trabajo o en el empleo. Esta conducta de acoso laboral crea un entorno de trabajo intimidante, humillante, hostil, ofensivo, no apto para que la persona razonable pueda ejecutar sus funciones o tareas de forma normal. Así que, definitivamente, por lo que tú describes en esa narración, este hombre fue hostigado laboralmente, atacado en su dignidad, mancillado. Los funcionarios públicos que participan en ese concierto y común acuerdo para borrarle la pregunta y insultarlo ahí por escrito, pues esa conducta tiene que ser pasada por el tamiz de algún foro. Eso no se puede quedar así, porque hay que defender no solo a todos los que están como él, porque tuvo la estamina de ponerlo en blanco y negro. Yo puedo discrepar en la guagua que usó. Se la mandó al pleno, yo hubiese quizás radicado algún tipo de remedio legal en el foro federal. Y vamos a empezar a discutir esto, vamos a empezar a llevarlo público para que... ¿Todavía está a tiempo? Oh, sí, yo creo que todavía está a tiempo. Lo que pasa es que la dinámica, mira, ahora mismo ahí tiene que haber un damage control en algún sitio. Van a desaparecer la persona, no la van a dejar hablar públicamente, los soplapotes los van a desaparecer, los van a mover para algún sitio, los van a trasladar a alguna comisión de asuntos sin importancia, o le darán un contrato en otro sitio. Pero, por ejemplo, el que da servicing a la rama por contrato, eso hay que mirarlo. Si se le renueva o no un contrato a una empresa como esa que se presta para violarle los derechos a un empleado al cual le da servicio, es un ángulo bien interesante que hay que analizar. Así que este hombre tiene varios remedios para defender a sus iguales y a otra gente, proyectan a los alguaciles, que eso, es que hay tanto, Juan, en esa rama, es un canto lapante, y esta es la emisora que va a discutir esto, porque tú no vas a escuchar a WKQ, tú no vas a escuchar a Noti1, tú no vas a escuchar al 740, o sea, tú no vas a escuchar otras emisoras. Ni a Guapa ni a Telemundo. No, eso menos. Eso no lo invisibilizan. Mira, correcto. 6 masacres en este año. 6 masacres. ¿Tú has visto la cubierta de esos canales para esas masacres? No. 30 segundos, 45 segundos. Es más, dicen, hubo una masacre en tal sitio y ya. Pero no hay un seguimiento. No van a forense. O sea, los asesinatos de seres humanos en Puerto Rico no valen nada. Tengo la estadística de la Policía de Puerto Rico aquí certificada, por si alguien lo duda, con sello y todo. Juan, míralo aquí. Año 2019, 606 asesinatos. Una cantidad exorbitante. 568 hombres. Wow. 38 mujeres. Pero la crisis es de mujeres. Porque los asesinatos de hombres, ni para el Senado de Puerto Rico, con su proyecto del Senado 185, ni para la Cámara cuentan esos asesinatos. Eso no vale. El asesinato de un hombre vale. Así que, si proyectándolo entonces, esto es 2019, 2020, para que alguien no vaya a creer que esto fue un año difícil o extraordinario. 529 asesinatos en el 2020. 483 hombres, 46 mujeres. La desproporción es abismal. Y en este año, que tanto se han llenado la boca con 2 casos de violencia doméstica, 229 hombres asesinados, 14 mujeres. Por eso es que entonces tienen que cambiar los conceptos para que no sean mujeres asesinadas, sea feminicidio y sea transfeminicidio, y crear esta falsedad, porque hay un combo que vive de los chavos que se le asignan a esto. Correcto. Ellos tienen que crear un mercado conceptual para poder sobrevivir. Pero volviendo al caso del oficial jurídico, Juan, él tiene que defenderse, porque al defenderse él, defiende a los demás y le pone un freno a aquellos que creen que tienen un poder absoluto, que no lo tienen. No se le puede dar poder total a una sola persona en el gobierno, en cada una de esas ramas, porque dependiendo de la moral de esa persona va a ser la suerte de la vida de esos empleados en su paz. ¿Tú te imaginas que no tenga,
Gracias a Dios que era un abogado que tenía una capacidad para pensar y decir, espérate, y tiene fe. Pues su fe lo deja llegar a donde la razón no lo deja llegar. Digo, mira, déjame gritar. Tú sabes, yo voy a gritar aquí y vamos a ver qué pasa. Pero ¿y los demás? El que se siente intimidado, que dice, no tomo otro taller, porque es más, y si lo tomo no hago una pregunta. Sí, porque me imagino que los talleres serán compulsorios por la... Pues hay que reformar, yo creo que hay que reformar esa academia judicial, yo no tengo la menor duda de eso. Hay que revisar la comisión que la compone, hay que poner otra óptica para balancear la ecuación. Para balancear la ecuación, hay otras personas en Puerto Rico que tienen derechos y que hay que respetarle esos derechos. Jorge, la valentía de esta persona es demasiado importante porque en otras disciplinas se requiere que gente que se le viola los derechos levanten su bandera para defenderlos. Me imagino que si en algún momento esto de la ideología de género empieza en el sistema público de enseñanza, habrá algún maestro que tenga que levantar su voz para decir, yo no puedo enseñar esto. Tremendo ejemplo que tú has traído. ¿Sabes por qué? ¿Dónde empieza esto en Puerto Rico? Esto empieza en Puerto Rico en una comisión que nombra el juez presidente en el año 94 y en el 95 hacen todo un espectáculo. Mira, vamos a acabar con eso de que una abogada vaya allí y le digan nena, y la sexualización esa que había de machos hacia mujeres, algunas mujeres hacia hombres. Y vamos a hacer esa comisión para el estudio del discrimen por sexo en la rama judicial. Tú buscas la comisión que nombraron ahí, ese es el who is who en toda esa teoría. Por primera vez en Puerto Rico se usa una comisión entonces de esas, para investigar estas cosas, le cambian sexo y le ponen género. ¡Wow! El concepto de género entra a Puerto Rico oficialmente en la rama judicial 1995 y tú vas a ver en el informe, en las primeras 15 páginas, que te define todo eso que ellos están diciendo ahora. No, sexo es biológico, género es conducta, es el constructo social, el hombre es hombre porque lo enseñan a ser hombre. David Reimer, la teoría de David Reimer a su máxima expresión allá adentro. O sea, esto empezó hace 26 años atrás. Pero no solo eso. Wow. Tú haces eso, haces un informe viciado, que no entras en lo del hombre que le tira piropos a las mujeres. No, metiste la ideología de género ahí, que no era ningún problema. Exacto. Entonces, viene alguien y cita el informe de la rama judicial como la gran verdad. No, eso es un convito ideológico. Mírenlo ahí, miren los nombres, que son los mismos que estuvieron en la comisión del Código Civil, que son los mismos que copiaron, hicieron un taller de leyes, trajeron a Rivero, que era un profesor de allá de España. Vamos a cambiar el derecho en Puerto Rico mirando hacia España. ¡Wow! Y trajiste toda aquella inmundicia de allá para ponerlo aquí, que aquí no hay ese problema. En la rama judicial en España tú no tienes el 73% de las mujeres mandando dentro de la rama en posiciones de poder. Eso es solo Puerto Rico. Tú sabes, ningún otro estado de la Unión tiene eso. Y tú no lo estás diciendo con la connotación de que no se reconoce la inteligencia y la capacidad de la mujer para dirigir lo que quiera. Subrayo eso porque es que no existe el problema. Es falso, es mentira que hay una crisis con las mujeres en Puerto Rico. Exacto. Pero tienes seducido a los legisladores que, bendito. Sí. Mira, bendito, tú le enseñas esta estadística y no te la entienden. Sí, mira, 600 asesinatos, 500 y pico son hombres. 30 mujeres y 73% en la rama judicial. Yo se lo dije a un grupo de legisladores y me dijeron, es que no es lo mismo. Porque, bueno, no es lo mismo porque te trae un problema de imagen con los medios de comunicación que están enfermos con esto. Correcto. Y todo lo que va a apuntar a esto, invisibilizas la verdadera crisis. Correcto. Entonces, pues, obviamente... Todas las vidas son humanas, son importantes. El último reducto que queda para hablarle al pueblo, tú sabes, de cierta conciencia, es la fe. Hay que callarla, vamos a callarlo. Ustedes son terapia de conversión. Y tienes esa orquesta metida allí de legisladores. Correcto, sí. Y van a seguir en esto. Sí. Mírate el programa de gobierno del Partido Independentista, la nueva patria esa que van a traer. Dice, te elimino la ley 33 para que los niños no tengan una opción de estudiar en conceptos de fe en un ambiente académico. Esa es la nueva patria que viene por ahí para abajo. No, y tenían también eliminar las iglesias escuelas. Pues esa es, eliminarte la ley 33 de las iglesias escuelas. Así que, vamos a meterlo en el embudo. Tú no lo puedes educar allá, tráemelo para acá, porque acá yo puedo abiertamente enseñarles lo que yo les quiero enseñar. Adoctrinarlo. Ahí tú lo ves. Y mira, el patrón es peligroso. Tú tienes un legislador, un senador, que insultó a otra senadora.
y le hizo unas expresiones misóginas. Sí. Bueno, Sí. eso era para meterle un caso disciplinario. ¿A dónde tú crees que va a llevar la querella que hizo este pastor allí? Le va a decir, mire, usted no tiene aquí standing y bla, 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 pero pasan debajo del radar el issue de que ofendieron a una legisladora. Ahora, si ofende a una lesbiana, oh, muchachos, tú tendrías una marcha allí de las camisetas violetas, le apedrean el carro al tipo, Sí. lo agreden en una vista, como le hicieron a un grupo que fue allá de poner sobre la fe de toda esta gente y no pasó nada tampoco. Tendrías a todos los medios todos los días encima Todos los de días encima de ese, hasta que lo hacen renunciar. Correcto. Así que este caso dentro de la rama judicial, tú vas a ver que no dicen ni pío. La oficina de prensa de tribunales, que tiene como 15 o 20 empleados, no van a decir nada, o van a minimizar esto, para tratar de damage control. Damage control. La prensa no va a mencionar nada, pero él tiene un foro. Él tiene un foro donde puede defender su dignidad porque hay que respetarla. Es interesante que si hubiese sido un juez varón que hace eso contra una mujer, tendría ya un caso de residenciamiento hace rato. por inmoral, Sí. en delito menos grave que conlleva depravación moral, porque cuando tú violentas la Constitución, tú eres un depravado moral. Wow. Desde la óptica de empleado público que estás en un ámbito de derecho. Así que son detalles, tú sabes, que van influyendo. Me sorprende esto, haber visto lo que tú me mostraste ahí. Yo dije, wow, de verdad que esto es impresionante. Demasiado fuerte. Mi deseo es, ¿verdad?, es que prospere este caso de este oficial jurídico, que se le haga justicia, porque nosotros no estamos de acuerdo ni auspiciamos maltrato a nadie por su orientación sexual, a nadie, absolutamente a nadie. Pero tampoco podemos permitir que haya maltrato y violación de derechos a alguien por su fe, y menos cuando hace una pregunta que es razonable, que va con el tema, que es una pregunta inteligente y que es una pregunta que no está prejuiciada en ninguna dirección para faltarle respeto a nadie, como se le señala. Así que en este sentido, yo me he solidarizado con la valentía de este oficial jurídico. Jorge, es bravo, es valiente. Eso es. Y, ¿verdad? Cúbranlo en oración, porque la presión va a ser violenta. nefasta. Va a ser nefasta. Hay mil maneras de pelarle un pollo, como dicen en el campo. Ajá. Así que hay que cubrirlo en oración. Y otros empleados públicos necesitarán en algún momento, de otras ramas, no solamente la judicial, un precedente de que cuando se pretende maltratar por tu fe, haya consecuencia para el que te violó el derecho también. Y eso yo creo que va a pasar en el Departamento de Educación ahora con lo de la ideología de género. Sí, los padres tienen causa de acción contra los maestros que vengan con eso. Usted tiene derecho a exigir que le muestren el material que le van a dar. Vamos a tener una orientación sobre eso, ¿verdad? Y con unos cuantos que se demanden en daños y perjuicios, todo este tipo de cosas, porque esto no es cuestión de concepto, esto es cuestión de defender tus hijos. Y tú puedes usar toda autoridad que tienes como padre para defender la integridad de tus hijos. Y eso no lo puede evitar el Estado. Un memorándum del gobernador en una orden ejecutiva no legaliza lo inmundo. Un memorándum del secretario de Educación tratando de poner esto ahí, lavándole la cara, tampoco. Así que si tú entiendes que tu hijo está abordado hacia un approach sexual, hay una ley de hostigamiento sexual en instituciones de enseñanza que la puedes usar, te da una causa de acción para demandarlo, otros remedios legales que se pueden utilizar. Toda aquella fuerza proporcional que sea necesaria para parar el maltrato contra tu hijo menor de edad. Lo identificas el maestro, sus detalles, y se demanda en su carácter personal y que él traiga el pleito a los que le mandaron la orden y todo este tipo de cosas. Y ese es el único foro que nos queda, los tribunales, para tratar de detener la oleada de ataque contra la niñez. Jorge, gracias. Asunto legal con el licenciado Jorge Lucas Escribano. Gracias a ustedes, un abrazo, los bendigo. Y en el Centro Cristiano Vida Abundante, en la ciudad de Bayamón, allá a la orden, al lado del Cementerio Nacional, 787-6870. Eso es.